Hola, dice 1 Corintios 1:18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios, como dicen las Escrituras. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales en el cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Y quisiera que nos enfocáramos en este último versículo que dice, el 25, 1 Corintios 1:25 dice, ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Lo que está diciendo es que el mensaje de la cruz para muchos es ridículo, pero Dios no utilizó esto, la salvación de Dios, el tener una relación con Dios. No se va a obtener por mi inteligencia, por mis estudios, por ser especialista, por más que me especialice en la Biblia, por decir, por un puesto, cargo, pastor, alguien que ocupe algo en la iglesia, no se va a obtener por ahí. El mensaje de Dios y la sabiduría de Dios se obtiene cuando tú y yo simplemente ponemos nuestra confianza en lo que Cristo hizo en esa cruz. Y por más ridículo que sea, aun cuando no sea inteligente, aun cuando me falte o nos falte, esto se obtiene de forma espiritual. Podrá haber gente muy estudiosa, gente que que se sepa las escrituras, que predique las escrituras, pero que no conozca a Dios realmente, que no conozca a Cristo. Hay una historia que Cristo, cuando estuvo en esta tierra, platica y empieza a decir que llegan varios a su presencia y unos le dicen: Dios, yo prediqué de ti, yo saqué demonios, yo hice esto y esto y esto. Y Cristo les dice a esas personas: aléjate de mí, hacedor de maldad, no te conozco, vete para allá. Qué feo debe ser que alguien sea muy estudioso en la Biblia, sea muy religioso, supuestamente, y que sirva a Dios, y que llegue a la presencia de Dios y Dios diga: aléjate de mí, hacedor de maldad, yo no te conozco. Pero ¿cómo, Dios, si yo fui a la iglesia, si yo leí la Biblia, si yo oré, si yo te serví? ¿Cómo que no me conoces? Y espero que tú y yo no estemos ahí. En mi oración, Dios, líbranos de que estemos ahí.
Lo que Dios quiere es que lo conozcamos de forma espiritual, que dependamos de Él de forma espiritual, no por tu inteligencia, no por si entiendes las escrituras, no las entiendes, sino lo que Él quiere es que tú y yo tengamos un deseo, un anhelo, que Él lo pone, de Dios, te quiero conocer, quiero pasar tiempo contigo, quiero entender tus escrituras, quiero que me hables, quiero que transforme mi corazón, quiero que cambie mi mente, y conóceme, y te quiero conocer. Y veamos un poquito más, quiero que veamos un versículo para entrarle un poquito más al plan de Dios y tu plan. Y cómo tú. Vamos, y ya le vamos a entrar un poco más a esto. Colosenses 1:15 dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Por medio de Cristo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Cristo ya existía antes de todas las cosas. Él mantiene unida a toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo. Cristo es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Cristo es el primero de todos, pues Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Por medio de Cristo, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, y por medio de la sangre de la cruz. Y ahora sí, enfocémonos, y ahorita vamos a regresar a esto, al versículo que quisiera que le diéramos un poco más de interés, que es 1 Corintios 1:25, dice: ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Hay dos planes aquí. El plan que pone entre comillas ridículo de Dios y el plan más sabio que tú puedas tener. Dice el plan más sabio de los planes humanos. Vamos a poner, está tu plan, mi plan, y está el plan de Dios. Yo puedo poner un plan y decir: Dios, este es un plan, es el plan más sabio que puedo hacer, y entonces haz conforme a mi plan. Porque yo soy sabio y quiero que hagas conforme a mi plan. O está el plan que digo: no, eso es ridículo, Dios. El plan ridículo de Dios. Pero yo tengo que entender lo que dice aquí. Dice: ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Entonces me está dando una verdad. El plan de Dios, por más ridículo que parezca para mi vida y para tu vida, es más sabio que tu mejor plan, que lo que puedas planear con tus estudios, con tu trabajo, con todo. Es más sabio el plan de Dios para tu vida y para mi vida que el mejor de tus planes. Pero dice, pero podría decir, y dice, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Es decir, Dios en su debilidad es lo más fuerte que la mayor fuerza humana. Entonces, estamos viendo dos verdades. El plan de Dios, aunque parezca ridículo, es mucho más inteligente, más sabio que mi mejor plan, o tu plan. Dios, incluso en su debilidad, es más fuerte que en tus mayores fuerzas que le puedas echar. ¿Y a qué es lo que voy con todo esto? Estamos hablando de la cruz de Cristo. ¿Qué representa la cruz de Cristo? Vamos a ver el plan ridículo de Dios. El plan ridículo de Dios, de Cristo, fue, y decía Colosenses, dice,
Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. O sea, en Cristo habita Dios Padre y Espíritu Santo. Y Dios mismo. Entonces uno dice, entonces Cristo fue creado. Él existía, Cristo ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas. Ahí me dice la verdad. No, Cristo ya existía. Es supremo sobre toda la creación. Por medio de Cristo, Dios creó todo lo que existe, visible e invisible. Todo fue creado por Cristo y para Él. Cristo ya existía de todas las cosas y mantiene unida a toda la creación. Esta creación, este mundo se mantiene unido y el universo por Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo. Cristo es el principio supremo de todos los que se levantan los muertos. Cristo es aquel que va a levantar a los muertos. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Cristo reconcilió consigo todas las cosas. Entonces reconcilió. E hizo la paz en todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Y por medio de la sangre de Cristo en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo creó el mundo. Creó todo lo que existe. Y Cristo ya existía desde antes de crear el mundo. Por Él y para Él lo creó. Pero en su plan, Él vio que tú y yo nos íbamos a apartar de Él. Y el plan ridículo de Dios es el creador, Dios es el dueño de todo. Dios, vamos a ponerlo en tu plan y en mi plan. Cristo, ¿cuál sería tu mejor plan? Tener salud, tener estabilidad, tener una vida completa, tener una casa donde vivir, tener alimento, tener quien te sirva, te ayude con tus deberes, tener carro, el mejor carro, tener la mejor educación. Cristo tenía todo esto. Él creó el universo, Él era el supremo de todo. Cristo tenía todo. Y en el plan ridículo de Dios, que fue el más sabio que cualquier plan humano, el plan ridículo de Dios es que en algún momento Él decidió despojarse de su divinidad, dejarlo todo lo que tenía, dejar toda su estabilidad y hacerse como hombre. Cristo no era hombre, Cristo se hizo como hombre. Y se hizo como tú de carne y hueso. Y entonces a ver Dios, si yo estoy buscando eso, ¿por qué en tu plan ridículo te despojas de todo lo que yo quisiera y te haces indefenso? Y dice que Cristo se hizo indefenso y se hizo como un esclavo, como un siervo. Se hizo como hombre y fue esa cruz. Y Cristo no vino y dijo, bueno, yo soy el rey, soy el todopoderoso y entonces, me voy a hacer como hombre, pero entonces voy a hacer que los hombres me sirvan. Voy a nacer en un super hospital con super médicos. No, en el plan ridículo de Dios, Cristo se hizo indefenso y nació en un establo junto con los animales. Imagínate lo que significa. El rey del universo se despojó de su divinidad, se hizo hombre, viene en pobreza, no en riqueza, en pobreza. Incluso nacen en un establo junto con los animales. Cuando iban a nacer dijeron no hay lugar, ni siquiera en una casa. Lo que dijeron es, ¿quieres un lugar aquí? Hay un lugar ahí en el establo con los animales. Y ahí, en el plan ridículo de Dios, ahí nació. En el plan ridículo de Dios, Cristo teniéndolo todo, Él decide ir a una cruz. Y Él dijo, no me van a quitar mi vida.
Yo doy mi vida, pero tengo poder para darla y para volverla a tomar. ¿Por qué Cristo, teniéndolo todo, fue a una cruz y permitió? Él tenía que decir, simplemente, bastaba una palabra, un pensamiento para que todos esos hombres que estuvieran a su alrededor se murieran. ¿Por qué permitió que lo crucificaran, que le entregaran una llaga y que su sangre fuera derramada y aparte que lo humillaran? Porque ese plan es el más increíble para tu vida y para mi vida. En tu mejor plan es, yo quiero estabilidad, quiero todo. Y para mí quisiera eso. Pero si me pongo a ver el plan del Dios, es lo más increíble que le puede suceder a mi vida. Cristo decidió despojarse de su divinidad, hacerse hombre, ir a esa cruz y humillarse y dejar que se humillara y dar su vida. Dios mismo dio su vida por ti. ¿Por qué? Porque Cristo me ama y te ama. Y Él sabía que era la única forma tú y yo sabemos que nuestra vida no es perfecta. Y para estar en la presencia de Dios mi vida debe ser perfecta, no una falla. Tú y yo hemos pecado. ¿Qué es el pecado? Aquello que mi conciencia me marca que está mal y lo hago. Tú y yo batallamos con eso. Aún actualmente yo batallo con eso, seguramente. Estoy seguro tú batallas con eso. Eso no me permitía acercarme a Dios. Y si Dios se quiere acercar a mí, por eso que había en mi corazón pecado, que mi conciencia me marca mal, que es mal y lo hago, y que tu conciencia te marca que está mal y lo haces. Cuando Cristo se acercara, Él es bueno y por su justicia lo que tiene que hacer es quitarme la vida. A Cristo le dolió eso. Y lo que en su plan ridículo, lo que Él decidió fue despojarse de su divinidad, ir a esa cruz. Y lo que sucedió en esa cruz es que Él tomó tu lugar y Él tomó mi lugar. Por todo aquello eso que me avergüenza, que me culpa, que me condena. Cuando Él iba caminando en esa cruz, lo que Él sucedió es, tomó mi vergüenza, tomó mi pecado, tomó mi maldad, tomó a todo aquello malo mío y tuyo. Y lo que Él hizo es, Él recibió mi castigo y tu castigo. Y derramó su sangre y dio su vida por mí. Para que ahora yo me pudiera acercar a Él confiadamente. Y veamos ahora si el 1 Corintios 1:25 dice, ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más fuerte, es el más sabio de los planes humanos. Ese plan ridículo de Dios es el más increíble que le ha sucedido en mi vida. Y la debilidad de Dios se hizo indefenso en esa cruz. Pero esa debilidad es lo más increíble y la mayor fuerza para mi vida. El plan ridículo de Dios es lo más increíble que le pudo haber sucedido a mi vida. Y el plan y la debilidad de Dios que fue en esa cruz fue lo más increíble que le pudo haber sucedido a mi vida. Porque ahora yo y Cristo se puede acercar confiadamente. ¿Y cómo se obtiene esto? Creyéndole. Simplemente creyéndole. Y el plan ridículo de Dios es lo más increíble de Dios.
Lo que tú y yo podemos hacer es: Dios, yo podré tener el plan más increíble para mi vida, pero si yo empiezo a confiar en ti, empiezo a descansar en ti, me puedo dar cuenta que tu plan es mucho mejor de lo que yo podría planear. Que me conviene más descansar en tu plan, descansar en tu propósito y entender que tú tienes el control de mi vida y que yo puedo confiar en ti y descansar en ti. Y podrá haber problemas, podrá haber circunstancias, pero Dios, yo puedo confiar que en tu plan tú tienes control en mi vida y que eso es mejor que cualquier cosa. Y entonces podemos descansar y decir: Dios, yo prefiero vivir en tu plan que en mi plan, porque tu plan es lo más increíble, y muéstrame cuál es tu plan. Déjame vivir en tu plan y déjame no pensar que te conozco, conforme a mi sabiduría, porque mi sabiduría puede estorbar para que te conozca. Como dicen las Escrituras: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Este plan no se obtiene por sabiduría. Este plan se obtiene cuando esta salvación, el plan de Dios, se obtiene cuando realmente me despojo de mi sabiduría y le digo: Dios, déjame vivir en ti, y dame sabiduría, pero sabiduría espiritual. Dame sabiduría, pero que venga de ti. Déjame conocerte, déjame vivir en ti. Y entonces no va a pasar esto. 1 Corintios 1:18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Dios, que no sea esa cruz, que no sea algo ridículo, sino que sea lo más increíble. Porque si es algo ridículo, quiere decir que voy para la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Esa cruz es el poder mismo de Dios actuando en mi vida. Esa cruz es el poder que Dios derramó. En la debilidad de Dios fue lo más increíble que le haya podido suceder a mi vida ahora, mañana y en 10 años. Como dicen las Escrituras: destruir la sabiduría de los sabios y desechar la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso al filósofo, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, porque el plan de Dios que es en esa cruz es lo más increíble que le puede suceder a mi vida. Cuando yo pongo la confianza en Cristo y lo que hizo en esa cruz es lo más increíble, donde puedo tener paz, donde puedo reconciliarme con Dios, ya que Dios en su sabiduría se aseguró que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. No lo voy a conocer por mi sabiduría ni tu sabiduría. Y Dios se aseguró que no lo conozcamos por ahí. Usó predicación ridícula. La predicación ridícula es que Cristo iba a ir a esa cruz y tomó mi pecado en esa cruz. Y que ese plan ridículo era lo más increíble para mi vida. Es ridícula para los judíos que piensan en señales del cielo. Es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos a que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Pero que Cristo haya sido crucificado es lo más increíble que haya sucedido en mi vida. Y qué bueno que Dios decidió, no fue envidioso y tenía todo, se despojó de su divinidad, se hizo indefenso, se hizo un hombre, y qué bueno que fue esa cruz y decidió ir por mí en mi lugar. Qué bueno, qué maravilla. Gracias, Dios, por lo que has hecho. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto a judíos como a gentiles, Cristo es el poder de Dios. ¿Quieres ver el poder de Dios? Ve a Cristo en esa cruz. Y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Descansemos en esto, que el plan de Dios es lo más increíble que haya sucedido para tu vida y mi vida. La debilidad de Dios fue lo más
fuerte que me puede dar esperanza y me puede dar consuelo, me puede dar ánimo. Descansemos, tenemos un Dios que nos ama tanto, que se despojó de su divinidad y murió en esa cruz para cargar con mi culpa, con mis cargas, con mis problemas, con mis angustias. Gloria a Dios que Él no fue envidioso, se hizo siervo, se hizo esclavo y fue a esa cruz y se humilló para que ahora yo tenga sentido y mi identidad ahora está en lo que Cristo hizo en esa cruz. Mi identidad está en lo que Cristo dice que soy, en lo que tú eres. Sigamos conociendo a Cristo, descansando en Él, permitiendo que Él te dé consuelo, esperanza, ánimo, paz, amor, cosas que Cristo nos puede dar por lo que Él hizo en esa cruz. Esa cruz significa todo para ti y para mí. Descansemos en esa cruz, en lo que Cristo hizo en esa cruz, que fue lo más increíble. Gracias Cristo, porque tú no fuiste envidioso. Tú creaste todo y pudiste haberte quedado con todo. Y pudiste habernos apartado para vernos cómo nos destruíamos y nos apartábamos de ti. Pero gracias porque te dolió nuestro pecado, te dolió nuestra maldad. Y no te sentiste cómodo estando en tu reino. Gracias porque te despojaste de tu divinidad, te hiciste como yo, como nosotros, de carne y hueso. Y fuiste a esa cruz y moriste, pero resucitaste al tercer día. Y ahora estás vivo, Dios. Por favor, te pedimos, Cristo, que vengas ahora y desciendas en cada uno de nosotros. Llénanos de fe, llénanos de esperanza, llénanos de consuelo, anímanos. Restáuranos. Gracias porque hiciste la paz entre tú y los hombres. Gracias porque hiciste la paz entre tú y Dios. Entre yo y Dios. Entre nosotros y tú. Y ahora nos podemos acercar confiadamente. Permite que no nos perdamos. Y que no te queramos conocer bajo nuestra sabiduría humana. Sino que sea tu Espíritu quien nos permita conocerte. Déjanos conocerte y conócenos. Déjanos caminar contigo, guiados por ti. Y que seas tú, Cristo, llenándonos. Por favor, desciende del cielo una vez más. Y que tu Espíritu, que eres tú mismo, Cristo, venga y habite en nosotros y nos llene, nos guíe. Y vivamos en ti. Y que tengamos esperanza. Y tú restaura este México que tanto te necesita. Deja que pues, los pueblos más alejados, la gente más perdida, que regresemos a ti, seamos una nación que literal te da la gloria y que te alabemos, Cristo, y por favor reproduce, crea más iglesias donde se predique tu palabra, que literal haya iglesias por todos lados, Señor, con sana doctrina donde tú habites, Señor. Y donde podamos congregarnos. Ayúdanos a congregarnos. A estar juntos, creciendo. Y que tú seas el centro, Jesús. Como tú lo dices en tu palabra. Que tú seas la cabeza de tu iglesia. Y que tú gobiernes. Guíanos, Dios. Y restaura las iglesias. Para que se predique tus escrituras. Tu espíritu. Y no por sabiduría humana. Sino tu espíritu predicando. Y sea un México nuevo, un México donde te conocen, las personas te conocemos y te entregamos la vida. Haz esto, te necesitamos, Cristo, y ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en tu bendito nombre, Jesús. Amén. Nos estamos viendo.